Buenos días, Inge. Ya les comparto el link. Sí, que ya les estoy compartiendo el link ya. No, solo desde el calendario nos estaba saliendo que no estaba empezando todavía la reunión. Ya cuando me mandé el link, recién pude ingresar yo. Ya, chévere, ya está uniendo la gente. Bien, ahorita ya les mandé el link por el chat a ver si es que ya van comenzando a ingresar. Gracias.
Buen día con todos. Parece que ya nos unimos. Disculpen la demora. No sé qué pasó con el Zoom, pero ustedes no podían acceder. Entonces, bueno, vemos que conecten los últimos que estaban y continuamos con la lista. Listo, entonces vamos con la lista. Está Jaime Álvarez. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Diana Álvarez. Presente, Inge, buenos días. Buen día, José Arturo. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Sandro Vito Presente, Inge. y Santiago Díaz. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Elian Espín. Carlos Galarza. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Cristina García. Presente, Inge. Y Lisbeth Godoy. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Pablo González. Presente, Inge, buenos días. Buen día, y Luis Gordillo. Presente. Valeria Jaramillo. Ariel Lara. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Jonathan Macías. Presente, Inge. Nicolás Mafla. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Shaden Mora. Presente, Inge. Sebastián Novoa. Presente, Inge. Julián Peñafiel. Presente, Inge. Y Vladimir Ponce. Presente, Inge. Erika Kinga. Presente. Santiago Romero. Presente, Inge. Lenín Salazar. Presente, Inge. Andy Salazar. Presente, Inge. Nicole Sánchez. Presente, Inge. Sara Serrano. Presente, Inge. Dani Tibán. Presente. Dominic Vaca. Presente, Inge. Y Andrés Verde Soto. Presente, Inge. Jair Vinuesa. Presente, Inge. Brian Vizcaíno. Presente, Inge. Edgar Yuquilema. Presente, Inge. Y Mireya Zurit. Presente, Inge. Listo. Entonces, no se olviden que con ustedes tenemos mañana el examen. Y por favor, para tengan en cuenta, con ustedes vamos a empezar con la parte teórica al principio. Más o menos dura entre 10 a 15 minutos y la parte práctica después. Profe, disculpe, el examen era para el viernes. Y no es viernes. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, para este viernes. Obvio, si el otro viernes tengo que entregar las notas. Es que usted dijo jueves. Dijo jueves. ¿Perdón? Es que usted dijo jueves. No, para el viernes. Ay. Espérame un segundito, por favor. Listo, entonces, sí estamos claros, ¿no? Con el examen. Sí, ese comentario estuvo un poco preocupante porque el examen es mañana a las 9 de la mañana con ustedes. ¿Sí o no? Inge. ¿No?
Tal vez me podría poner en lista, es que no vi el otro link y recién entré. Al final, ahorita Ya, gracias. ya estamos acá. Bueno, entonces, estábamos viendo lo que es líneas de conducción, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llegamos? Me parece que hasta aquí. Pase, pase, pase. ¿Quién está? Pase, pase. A ver, ¿qué me dicen? ¿Hasta dónde llegamos? A ver, Elian, ¿hasta dónde llegamos? Ya le veo, Inge. Es que estamos viendo los casos Sí, de... creo que quedamos una más arriba. ¿Está? Una más arriba, creo. ¿Aquí? Ajá, si no estoy mal, nos quedamos ahí. O sea, ya vimos Gracias. eso. Justo esto vimos, ¿no es cierto? Recuerden, puede darse casos en donde el trazado genere presiones negativas, puede presentarse cavitación, hay un vacío, no va a funcionar bien el sistema, entonces, crítico. Hay que tener siempre cuidado. Muchas veces cuando no se hace un buen estudio, se puede llegar a esta situación. Entonces hay que tener bastante cuidado para evitar esto. De ahí veíamos cómo se comporta el sistema, ¿no es cierto? Si tenemos dos tanques, la válvula de control está cerrada, tenemos el nivel estático que nos genera una carga bastante fuerte sobre la tubería, tenemos altas presiones y si nosotros abrimos la válvula se genera nuestra línea de gradiente en donde tendríamos la diferencia como las pérdidas generadas. Ahora, cuando nosotros tenemos una tubería grande, que es el caso en muchas situaciones típico por el hecho, por ejemplo, de que nosotros hacemos un diseño para la población futura, para un periodo de diseño largo, y al principio el caudal no es suficiente como para mantener llena la tubería. Puede darse ese caso y, por ejemplo, podríamos tener una zona de flujo libre. Esta zona de flujo libre va a trabajar como un canal y va a llegar a un punto en donde debido a la carga que genera el tanque, empieza a trabajar como una tubería a presión. Esta situación no es recomendable, no hay que buscarla tener. Entonces, ¿qué debemos hacer? Instalar una válvula para que nosotros al principio del funcionamiento podamos manipular esta presión cerrando la válvula. Entonces, es casi que una obligación contar con válvulas para manipular el flujo. Entonces, la válvula nos ayuda a controlar esta situación y ya conforme vaya incrementándose el caudal del proyecto, nosotros podemos ir ya evitando la necesidad de que la válvula esté un porcentaje cerrada. Este es un caso que suele darse. Entonces, a veces es como que, ¿por qué no puede quedar el flujo libre una parte? Una de las principales situaciones es que se empieza a generar bastante ingreso de aire a la tubería. Entonces, cuando empieza a ingresar el aire, podemos tener atrapamiento en zonas donde tengamos puntos máximos y en ese caso nosotros vamos a tener una baja en la eficiencia del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema deja de funcionar de manera correcta, ya que la velocidad no va a ser la que nosotros esperamos, el caudal no va a ser el que nosotros esperamos y esto genera ya problemas en el flujo. Entonces, no es lo recomendable tener flujo libre al principio, por eso la necesidad siempre de colocar una válvula. De ahí, en cuanto a los caudales de diseño, nosotros vamos a decir que las condiciones normales es diseñar el volumen de agua para el día de máximo consumo, o sea, el caudal máximo diario. Normalmente le utilizamos, como recuerden, vimos al principio, un porcentaje de seguridad
que este nos sirve para tener un rango de acción en el caso de que haya alguna situación que nos aminore el caudal de funcionamiento, que haya un punto donde se consuma más de lo esperado o alguna fuga, etcétera, etcétera. Y en este caso, las variaciones que se generan de manera horaria se las va a absorber por el tanque de regularización. ¿A qué me refiero con las variaciones horarias van a ser absorbidas por el tanque de regularización? ¿Qué me dices, Mireia Zurita? Em, Tal vez que en las horas en donde hay menos consumo se va a acumular el agua, o sea, para que no se desperdicie o algo así. Por un lado puede ser, pero estamos hablando de las variaciones diarias, perdón, variaciones Pero en las horarias en variaciones el horarias. día de máximo consumo. ¿A qué nos referimos? Entonces puede ser al revés, o sea que por ejemplo el día de máximo consumo se requiere más agua. Entonces Obvio, de ley ahí en el es día de donde máximo consumo, perfecto. ¿Pero qué? entonces ahí es por donde el tanque de regularización tiene almacenada ya agua, dependiendo de las variaciones horarias, para poder cubrir con el consumo que se requiere. Tiene almacenada ya agua para abastecer, más o menos así, en esencia, sí va por ahí. Nos referimos a que cuando tenemos máximo consumo, nosotros vamos a tener horas que inclusive son más altas en cuanto a consumo. Entonces, no diseñamos nosotros del conducto para transportar todo este caudal en la hora máxima, pero el tanque nos ayuda a abastecernos en esa hora máxima. Entonces, en esencia, de esta manera nosotros tenemos una especie de apoyo por medio del tanque y nosotros no generamos un conducto tan grande, porque recuerden, el, el caudal máximo diario va en función de, un coeficiente K de entre 1,3 a 1,5 normalmente, pero las variaciones horarias van entre 2 y 2,3. Entonces ya tenemos una razón de qué tan más grande es la hora de máximo consumo en el año. Entonces, lo que nos dice es que este exceso de agua va a ser respaldado o absorbido por el tanque de regularización. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos lo que es los volúmenes de regulación en tanques, ¿no es cierto? Es exactamente la misma función. Tener un tanque nos ayuda a poder regularizar los volúmenes de agua cuando nosotros tenemos diferentes caudales. Entonces, cuando yo necesito mucho caudal, el tanque me da su aporte y de esta manera nosotros podemos abastecer al sistema. Esto es importante porque la otra opción es tomar como base el consumo máximo por hora, o sea, hacer el diseño de nuestra conducción en función del caudal máximo horario. Lo mismo se le mantiene más un porcentaje de seguridad y evitar o omitir la construcción del tanque de regularización. ¿Cuál podría ser el problema de este sistema? ¿Qué me dices, Martina Vaca? A ver, un problema podría ser que mm, mm, ¿No sería más fácil que si algo le pasa a la línea de conducción y no tenemos un tanque de regularización, quitaríamos el abastecimiento a la zona que estamos abasteciendo? Se quedarían sin agua. Exacto. Si es que nosotros tenemos algún problema en nuestro sistema y no tenemos un tanque que nos ayude, no vamos a poder continuar con el servicio. Entonces, ese es un problema importante. Por ende, la recomendación es que siempre tengamos nuestro tanque de regularización. Es bastante importante tener esto en cuenta porque
que parecería una opción, no se vuelve tan buena, especialmente en medios como el nuestro, ¿no? En donde realmente no tenemos un sistema de distribución de agua demasiado confiable que nos pueda ayudar. Entonces también hay que tener en cuenta, y cuando tenemos líneas por bombeo que manejan bombas, hay que buscar que operen las 24 horas del día, es la recomendación, o si no, generar el ajuste de los caudales para poder satisfacer las necesidades. ¿A qué nos referimos con el ajuste? Si es que el sistema va a trabajar a 20 horas, tenemos que abastecer el caudal de todo el día solo en 20 horas. Entonces, como vimos en el sistema de bombeo, ¿qué sucede en esos casos? Nosotros vamos a tener un incremento de caudal para la bomba. Entonces, eso significa que necesitamos conductos más grandes y también necesitamos organizar la forma de trabajo del sistema de bombeo. Ahora, entonces, la recomendación siempre va de trabajar las 24 horas del día, porque nosotros en ese caso vamos a necesitar un sistema más pequeño y podemos organizarlo de mejor manera. Podemos también buscar incrementar el caudal de la conducción y el diámetro de la tubería. Esto en función de qué tan difícil sea la ampliación del proyecto. Es algo importante que podemos hacer. Y en función de evitar que se nos genere un problema futuro. Muchas veces nosotros, al menos en nuestro medio, vemos que hay sistemas que ya colapsan y no se los cambian. Entonces hay que tener en cuenta si es que es factible generar un caudal de diseño un poco más alto, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de recursos, es mejor tratar de incluir un caudal más grande, especialmente, como les digo, porque los proyectos que son diseñados para 20, 30 años, aquí en el Ecuador se los ajusta, se los modifica, se los incrementa en tamaño después de 40 años. Entonces eso significa que nosotros llegamos a un punto de colapso casi casi en la mayoría de diseños. En cuanto a las presiones, nosotros por lo general vamos a tener que las líneas de conducción siguen la topografía del terreno y van a trabajar a presión. Entonces, cuando seguimos la topografía del terreno hay que tener un par de situaciones en consideración. Como les indicaba antes, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de que si es que nosotros tenemos una zona alta dentro de una zona de depresiones, hay riesgo de que se genere vacío y presiones negativas. Y por otro lado, nosotros si es que empezamos a seguir el terreno, puede que encontremos una quebrada, por ejemplo, y la quebrada se vuelve un punto crítico, porque en muchos casos la quebrada puede sobrevenirse con tres opciones. La una es seguir la topografía de la quebrada, en donde estamos sujetos a lo que son eslaves, a lo que son fallas en la estabilidad del suelo. También podemos estar sujetos a lo que es un incremento en la longitud del conducto bastante importante. Y por otro lado, podríamos utilizar lo que es un puente canal, en donde generamos una estructura para sobrepasar la quebrada por arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente hacer un puente canal para una estructura de tuberías se vuelve demasiado caro para la finalidad. Entonces ahí nos toca buscar una obra complementaria. Por ejemplo, en muchos casos se hacen puentes peatonales para poder transportar también el agua y que sirva a la gente, o se hacen puentes vehiculares y ahí se utiliza la misma estructura para transportar el agua. Entonces, de esa manera nosotros buscamos generar un ahorro, porque tengamos en cuenta que esas estructuras pueden volver demasiado caro el proyecto. De ahí, por otro lado, debemos tomar en cuenta siempre la línea piezométrica, hablando de lo que es la cantidad de presión, y por otro lado, la línea de energía también, considerando las cargas de velocidad, para evitar que siempre no tengamos ni presiones negativas, ni tampoco que se generen presiones demasiado altas. Entonces siempre nos toca estar controlando a nosotros
¿Qué es lo que sucede en el sistema? Porque nosotros debemos ajustarnos a que nunca tengamos sobrepresiones que puedan generar fugas o fatiga en el material y tampoco que tengamos presiones muy bajas que puedan llegar a convertirse en negativas y que generen vacío de todo el conducto. Entonces hay que chequear toda la trayectoria de la línea de conducción y siempre ir comparando cómo se van manejando las diferentes líneas. La línea de energía, la línea de gradiente hidráulico y la línea donde vamos a tener la cota de la tubería. Entonces es bastante típico que encontremos esos tres gráficos dentro de los diseños de sistemas de agua potable. Y después siempre hay que tener en cuenta la línea dinámica, la línea de energía dinámica, en la cual estamos considerando el golpe de ariete. Yo les digo, parecería algo muy básico, parecería algo muy lógico, pero les pongo un ejemplo de un sistema que yo siempre uso como ejemplo porque sí fue algo crítico. En la provincia de Esmeraldas se adjudicó un contrato que me parece que eran como 25 kilómetros de conducción para agua potable. Y de repente la empresa que estaba construyendo se dio cuenta de que no había un análisis de golpe de ariete, no había un análisis de flujo dinámico con sobrepresiones. ¿Y qué sucedió? Se hizo el análisis y se vio que las sobrepresiones en algún caso iban a duplicar las presiones normales de funcionamiento del sistema. Entonces, cuando había esta situación, el problema fue que la empresa ya tenía compradas las tuberías. Entonces, ¿qué pasó? Los espesores de las tuberías no eran suficientes para los golpes de ariete que se iba a generar. Hubo un montón de problemas ahí. Nosotros inclusive hicimos una tesis en función de ese caso en la universidad. Y al final lo que hicieron fue colocar válvulas de reguladoras de presión. Son unas válvulas que van a absorber la sobrepresión de golpe de ariete, pero no suelen ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque eso se usa cuando ya hay golpe de ariete y no hay más que hacer. Pero en este caso particular, y se lo usó en un proyecto en construcción simplemente porque el diseñador no tuvo el criterio como para incluir un análisis de golpe de ariete. Entonces imagínense, ¿no? Un proyecto de sobre los 70 millones de dólares. El diseño de eso fácil le ha costado sobre los 2 o 3 millones de dólares. Y el diseñador se olvidó de incluir un diseño de golpe de ariete. Entonces miren lo que pasa en nuestro país. Y obviamente, claro, ¿cuál es el problema de colocar estas válvulas que absorben las sobrepresiones? Que solo absorben las sobrepresiones en el punto donde están colocadas. Entonces ya tenemos una sección anterior a la válvula en donde va a estar sometida la tubería a presiones más altas de las que debería o de las que estaba contemplado en el diseño. Entonces, ¿qué sucede con eso? A largo plazo el tubo se puede fatigar y vamos a tener fugas antes de hora. Entonces, situaciones reales que se dan aquí en el Ecuador, el golpe de ariete no se lo considera en muchos diseños y eso puede llegar a generar problemas. Y obviamente la inversión puede ser alta, ¿no? Para este proyecto no fue tan alta, pero fueron casi $300,000 en válvulas para contrarrestar esta situación. Entonces hay que tener en cuenta que estas situaciones se dan. No son proyectos de $100,000 ni nada por el estilo, son proyectos de varios millones de dólares. Entonces siempre tengan eso en consideración. Por otro lado, nosotros debemos buscar qué tubería seleccionar para la línea de conducción. Tiene que soportar la presión más alta que puede presentarse en la línea de conducción. Entonces, ¿cuándo se puede generar esto? Normalmente cuando el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque la carga estática es mayor a la carga de trabajo del sistema. Y cuando nosotros tenemos posibilidad de golpe de ariete, la carga de golpe de ariete se la genera en función de que el sistema esté estático.
Que recuerden, el golpe de ariete se da cuando una bomba deja de funcionar o empieza a funcionar, o cuando una válvula se cierra o se abre. O sea, el sistema está estático y se pone a funcionar, o está funcionando y se vuelve estático. Entonces tenemos cargas de presión importantes. Por otro lado, eh, tenemos varias opciones de materiales para utilizar en los sistemas. Una opción es el fibrocemento, que no es tan común, pero puede usarse. El acero suele ser de las opciones más importantes. El PVC es, yo diría, uno de los que más campo ha ganado, especialmente porque en muchos casos ya se lo usa hasta para conducciones pequeñas, por el hecho de que cuando se empezaron a generar las tuberías que tienen mayor resistencia de PVC, con PVC de alta resistencia, o las tuberías rugosas de PVC, las tuberías estriadas de PVC, generan una opción muy buena porque vencen el principal problema que tenía el PVC, que era una baja resistencia, y por eso en principio se utilizaba solo para sistemas de flujo libre, sistemas de alcantarillado, conducciones de aguas servidas. Entonces, ya ahora que se ha podido vencer un poco este problema de la falla en cuanto a lo que es presión, es mucho mejor utilizarlo debido a que no se oxida, no tiene la factibilidad de que se produzca la oxidación. El polietileno de alta densidad también ha entrado en uso, suele ser bastante más caro, pero suele tener mucha más resistencia. El hierro dúctil se utiliza también bastante, no tiene tanta resistencia como el acero, pero tiene una buena resistencia. El hierro galvanizado se lo usa en ciertos casos, pero muchas veces la capa que tiene de zinc, o sea, la capa galvanizada suele ser muy poco resistente, entonces se empieza a oxidar dramáticamente cuando se empieza a desgastar la capa galvanizada. Y los conductos de hormigón, donde suelen ser más bien prefabricados en casos de tuberías pequeñas y fabricados en el sitio cuando nosotros ya tenemos sistemas grandes. Entonces, cuando son fabricados en sitio, normalmente tienen forma de bóveda o de túnel para facilitar lo que es el proceso constructivo. Entonces, para elegir el material adecuado, nosotros tenemos que considerar los factores hidráulicos, o sea, qué caudal tenemos, qué presiones tenemos y qué velocidades de diseño vamos a manejar. El costo que vamos a tener para el sistema, obviamente, es bastante importante. El costo suele ser bastante variable dependiendo del material. Por ejemplo, el acero suele volver un proyecto bastante caro, pero cuando es un proyecto muy grande, donde hay alta velocidad y alta presión, es la única opción utilizar acero. Entonces, también la parte técnica influye bastante ahí. La disponibilidad de diámetros, lo mismo. En PVC tenemos más bien bastantes diámetros pequeños, pocos diámetros grandes. En acero tenemos pocos diámetros pequeños, muchos diámetros grandes. En hormigón se suele trabajar solo para diámetros grandes. El hormigón simple también puede ser para diámetros pequeños, pero no es la mejor opción. De ahí el hierro suele estar en diámetros pequeños a medianos, el hierro galvanizado también. Entonces nos toca ver qué disponibilidad tenemos en el mercado. En cuanto a la calidad del agua, también es importante. Si es que el agua es corrosiva, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede generar una afectación más importante a una tubería de hierro dúctil. A la tubería de hierro galvanizado, si la capa galvanizada no es la mejor, puede también afectarlo rápidamente, y al acero obviamente igual. El tipo de suelo es importante. Si tenemos un suelo que es muy débil y la tubería es muy pesada, se pueden generar hundimientos. También cuando nosotros tenemos fuertes vibraciones debido al flujo del agua dentro del conducto, especialmente cuando se genera el golpe de ariete en una tubería, va de la mano con fuertes vibraciones, eso puede desestabilizar el suelo. Entonces nosotros tendríamos que hacer anclajes o apoyos para soportar las estructuras. La durabilidad que tenemos del material es importante.
Y en proyectos de mayor importancia buscamos normalmente materiales mucho más resistentes. En proyectos de menor importancia nosotros tratamos de trabajar con materiales que son menos resistentes, pero son más económicos. La facilidad de transporte también es importante. A veces el peso de los conductos de acero puede volverlos difíciles de transportar. Y lo mismo cuando tenemos conductos de hormigón simple, puede ser difícil de transportar porque el hecho de que al no tener un alma de acero pueden rajarse, pueden dañarse, se vuelve un problema. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el acero, que tiene una resistencia bastante buena. Y es un material bastante variable porque tenemos varias mezclas que conforman el acero, pero puede llegar a soportar presiones de hasta 14.000 metros de columna de agua. De presiones súper altas. Eso es lo que convierte al acero en uno de los principales materiales, especialmente cuando hablamos de conductos de gran tamaño. Ahora, este es acero especial. Ahí tenemos aceros que resisten desde los 1.000 metros de columna de agua. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Los diámetros comerciales normalmente tenemos cada 2 pulgadas, desde 4 hasta 24, y después cada 6 pulgadas hasta los 72 pulgadas. Entonces ya 72 pulgadas estamos hablando de un sistema bastante grande, me parece que equivale a 1,80 m. Sí, otro más o menos 1,80 m. Entonces ya es un conducto de gran importancia. Yo diría conductos más grandes que eso se los hace solo para túneles. Y suelen ser de hormigón armado. Como ventajas, la vida útil es muy amplia, es prolongada, siempre y cuando nosotros protejamos en la instalación al conducto y generemos un buen mantenimiento. ¿A qué se refiere protejamos? Evitar la oxidación, evitar que esté en contacto directo con el agua o que esté en terrenos húmedos, etcétera, etcétera. Su uso se recomienda para diámetros grandes y presiones elevadas. ¿Por qué? Porque es caro. Es un material resistente y liviano, entonces nos sirve bastante bien para condiciones críticas. Como desventajas, la corrosión puede ser un problema si es que no hay buen cuidado. Las paredes no suelen ser tan amplias porque es un material bastante resistente. El espesor no suele ser muy grande. El coeficiente de expansión es bastante grande, entonces nos dice que se expande 3/4 de pulgada por cada 100 pies de largo, que sería más o menos 18 milímetros por cada 30 metros de largo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nosotros necesitamos las juntas de expansión en el acero. Las juntas de expansión son una especie de bridas en donde nosotros tenemos un accesorio donde está metido un conducto y el otro conducto ingresa dentro de este accesorio y cuando se empiezan a dilatar o contraer, se empieza a generar un movimiento. Entonces, esta brida, que es la junta de expansión, empieza a permitir este movimiento, pero necesita tener un sistema de sellado tipo empaque, en donde nosotros evitamos que se salga el agua y al mismo tiempo necesita permitir movimiento. Entonces, eso genera que sea un accesorio un poco complejo que es bastante caro. Entonces, eso también encarece el funcionamiento de estos sistemas. Nos dice que esto sucede con temperaturas de alrededor de 40 grados centígrados, que en zonas calientes suelen darse sin ningún problema. Entonces, sí puede presentarse este caso de expansiones tan amplias. Se debe instalar las juntas, como les digo. Los expansores, los más típicos suelen ser los que les menciono. Por otro lado, tenemos el hierro fundido, que es un material un poco menos resistente, es bastante más barato. Tenemos diámetros desde las 3 pulgadas y después, a partir de la 4ª pulgada, cada 2 pulgadas hasta 20 pulgadas. Después tenemos el de 24
Y de ahí cada 6 pulgadas hasta 48. Este es el esquema típico de disponibilidad de tuberías de hierro fundido. Ahora, eso no significa que siempre vamos a tener en stock estos materiales, ¿no? Sucede bastante seguido que las empresas no tienen todos los materiales porque no tienen una rotación tan amplia. Entonces, en muchos casos, cuando tenemos o necesitamos tuberías de gran tamaño, nos toca hacer pedidos con bastante antelación, porque se demoran en llegar las tuberías un periodo bastante importante. En muchos casos pueden ser desde las 4 semanas hasta las 12 semanas, dependiendo de dónde venga el material. Y vamos, hablamos de 3 meses que puede demorarse, entonces nos toca tener en cuenta la planificación para poder tener un buen cronograma de desarrollo del proyecto. Ten en cuenta que hay situaciones específicas, como no sé si han escuchado, pero ahorita el mundo se encuentra en una crisis logística porque tenemos problemas de transporte de los barcos. Entonces eso genera afectaciones importantes a la construcción. Una afectación importante fue que el acero subió, por ejemplo. Más o menos hace unos 2 meses, si el acero estaba costando $1.10, $1.12 el kilo, llegó a costar unos 65 de un día para otro. Todo debido al efecto que genera esta crisis logística. Entonces, ¿qué pasó? La gente que estaba construyendo y tenía que comprar acero de manera inmediata, tuvo una pérdida bastante fuerte porque subió prácticamente entre el 40 y el 50% el material. Y ha ido bajando, pero todavía sigue más alto en cuanto a costo. Por otro lado, tenemos un problema en lo que es yeso. Y las existencias de yeso en el país están bastante bajas y no está llegando materia prima. Entonces, no se pueden fabricar estucos, no se pueden fabricar pegantes, romeral, etcétera. Y eso puede llegar a desencadenar un problema dentro del ámbito de la construcción. Y lo mismo puede darse en el caso de los conductos. Entonces, si ahorita necesitamos para un proyecto un conducto que no sea tan común en el mercado, probablemente sea casi que imposible conseguirlo. Entonces, es una crisis mundial que nos está afectando y por lo visto empiezan a tener una guerra comercial los hindús con los chinos. Y si empiezan a pelear por materias primas, los más afectados vamos a ser los países que no les representamos realmente en un mercado muy grande. Entonces, ese tipo de situaciones pueden ser bastante complejas, especialmente en la actualidad. Por otro lado, nos dice que el largo típico de estas tuberías es de 4 metros, pero en nuestro medio suelen ser 6 metros. La presión para fabricada va a ser hasta de 350 PSI. Estamos hablando 10, como 50 veces menos que la tubería de acero. Entonces ahí tenemos una importante situación a considerar. La durabilidad puede ser muy buena cuando nosotros tenemos condiciones normales de operación, siempre y cuando se prevea la generación de corrosión, se le dé mantenimiento al conducto. Y de ahí la principal desventaja es que ya no se usa tanto hierro fundido para tuberías. Ya mundialmente el acero le quitó mucho espacio. Entonces diríamos que es un tipo de elemento que está en desuso. Por otro lado, el hierro galvanizado. Tiene un recubrimiento de zinc para disminuir la corrosión. Diámetros comerciales son mucho más limitados, miren. De manera típica tenemos desde 2.5 pulgadas, 3, 3.5, de ahí 4, 5, 6, 8 y 10. No se suele generar en conductos de gran tamaño. En diámetros más bajos sí se lo suele tener, por ejemplo, en diámetro de 1, de 1.5 y a veces de 2, especialmente en nuestro medio porque este ha sido, entre esta y la de hierro dulce se han convertido o han encontrado un nicho importante en lo que son los sistemas contra incendios. ¿Por qué? Porque realmente para un sistema contra incendios no me importa si se empieza a correr un poco la tubería.
y es bastante más barato que el acero. Entonces, la tubería preferida dentro de los sistemas contra incendios es hierro galvanizado, o si la economía premia un poco, solo hierro fundido. Entonces ahí tienen un nicho importante, ¿no? Porque ahora es en muchos proyectos necesario lo que es un sistema contra incendios. Ahora vamos, ahí hay que ver que nuestra normativa de bomberos a veces es un poco exagerada, porque un sistema contra incendios puede encarecer bastante un proyecto. Y hay que ver también cómo a veces las empresas se la juegan y manipulan un poco esta situación, porque, por ejemplo, en edificios de altura debería ser una obligación tener un sistema contra incendios. Pero para un edificio de 12 pisos, un sistema contra incendios les puede llegar a costar $300,000. Ya genera un encarecimiento. ¿Y ahora qué sucede? Quito está en un plan, no sé si han visto, pero nuevamente, yo ya creo que les hablé de eso, pero ya desde hace varios años Quito buscaba ser una ciudad de altura. El plan inicial era la 10 de agosto se va a convertir en una avenida llena de edificios altos, enfocados a la clase media alta, y de repente fracasó porque ningún constructor quiso meterse a ese plan y los constructores empezaron a meter al plan de hacer edificios de gran altura, pero para clase media alta y alta. ¿Cuál es el pequeño problema? Que en la clase media alta y alta van a buscar siempre tener por lo menos 2 parqueaderos y a uno si es que es una suite. Van a buscar muchos amenities, van a tener un edificio con bastantes subsuelos y se tergiversó el plan, porque el plan era que sean edificios altos de no más de 2 o 3 subsuelos, donde muchos departamentos no tengan parqueadero, como para que ellos puedan utilizar el sistema de transporte de la ciudad. ¿Qué sucedió? A la gente no le gusta. Es difícil cambiar la filosofía ecuatoriana de que nosotros siempre vamos a buscar un carro como una medida más que de transporte que de estatus. Entonces ahora nuevamente quieren tratar de implementar este proyecto, pero si ustedes se ponen a analizar en un edificio que lo hagan de 20 pisos y les toque gastarse 500 o $600,000 en un sistema contra incendios, porque ojo que para un sistema pequeño contra incendios podríamos necesitar una bomba de 10 HPs y necesitamos también una bomba jockey de respaldo. En un edificio de 20 pisos podemos llegar a tener una bomba de 30 o 40 HPs. Son bombas gigantescas que en nuestro medio ni siquiera se manejan de manera continua. Entonces todo esto va de la mano con la generación de un proceso caro y complejo, que obviamente nosotros como ingenieros nos va a significar una tecnificación y una mejora en lo que es la calidad de los proyectos, pero también pueden ser quiebra proyectos, porque si buscamos que un edificio de 20 pisos sea económico y de entrada ya tiene que gastarse $500,000 en un sistema de bombeos, esto puede generar que no se llegue a tener precios o que empecemos a hacer cada vez vivienda más pequeña, que es lo que está sucediendo, ¿no? Ustedes ven los famosos estudios, que vamos, estamos en Ecuador como para decir que se haga un estudio, sea un mini departamento de 28 30 metros cuadrados, que equivale a un cuarto. Entonces, es una situación que va de la mano con la cultura y eso ha pasado en otros países. Si ustedes se ponen a analizar o alguien conoce, por ejemplo, Hong Kong, en Hong Kong hay viviendas que son literalmente 12 15 metros cuadrados, donde hay un espacio para la cama, un espacio para una cocineta y un baño pequeño. Entonces, es una de las situaciones que se da conforme van creciendo y van volviéndose más caras las ciudades. Eh, También hay las tuberías de metal corrugado galvanizado. Estas han ampliado su uso dentro de drenajes en alcantarillas grandes, pero el problema es que suelen ser mucho más caras. Y si ustedes ven en nuestro medio, el PVC les quitó mucho espacio. Solo cuando ya tenemos alcantarillas muy grandes se suele utilizar las galvanizadas. Y el PVC realmente es difícil vencerlo porque, ¿cuál es el problema?
que si el galvanizado se empieza a dañar, y suele ser mucho más común en alcantarillado porque tenemos aguas mucho más agresivas, tenemos ya químicos, tenemos componentes en descomposición y eso genera una afectación. Entonces, esto nos va de la mano con que sea difícil su uso. La única ventaja que tienen frente al PVC es que tienen mayor resistencia y eso les da mucho mejor comportamiento en tuberías grandes, porque las tuberías grandes se tienden a aplastar. Por otro lado, tenemos el concreto, que el concreto es un material que se suele generar para proyectos específicos. Entonces, podemos hablar de que los diámetros se obtienen de manera fácil. Suele haber hasta 72 pulgadas. Y se utiliza el concreto armado para líneas de alta presión, siempre con alma de acero, obviamente. Si es que no tienen el alma de acero, el concreto no resiste mayor presión. Son solo para tuberías muy bajitas. Nos dice que se puede omitir en tuberías de baja presión el acero, pero yo les digo, son solo tuberías muy pequeñitas que no tienen, que casi funcionan como canales. No es nada recomendable colocar conductos de hormigón para agua potable si es que no tiene refuerzo. Y la tubería va a resistir presiones de hasta 400 psi. Vemos que, aunque es una buena resistencia, el acero resiste muchísimo más. Y ahí tenemos el asbesto cemento, que el asbesto cemento era una mezcla de cemento con sílica y fibras de asbesto. Tenía diámetros de entre 4 y 36 pulgadas. Se fabrica con diferentes grados, pero tenía hasta 200 psi de resistencia. Era bastante ligero, bastante fácil de instalar, fácil de transportar, resiste a la corrosión, pero se demostró que es cancerígeno. El asbesto es cancerígeno, especialmente cuando es inhalado, o más bien dicho, cuando es inhalado. No se ha generado investigaciones muy profundas acerca de si puede ser cancerígeno ingiriéndolo, o sea, tomándolo con el agua, pero al momento de decir que era cancerígeno, se lo limitó totalmente y ya no se lo utiliza para agua potable. Está prohibido utilizarlo. Se lo utiliza en algunos casos, o ya es casi nulo para alcantarillados. El alcantarillado no iba a estar en contacto con el agua potable, pero ya prácticamente se lo puso en desuso. Entonces es un sistema que antes se usaba bastante, pero después bajó dramáticamente. La tubería de PVC resiste a los corrosivos y esa es la mejor ventaja que puede tener. Son fáciles de instalar, se las une simplemente con adhesivos especiales. Ya para tuberías grandes se utilizan unos adhesivos que son mucho más fuertes. Pueden ser utilizadas para transportar gases o líquidos de forma segura. Entonces tienen una amplia gama de uso. Y cuando tenemos temperaturas altas, la limitación es 60 grados centígrados. El PVC es inadecuado para temperaturas altas. Y esa es una de las razones también de que nosotros tenemos problemas a veces cuando tenemos la tubería de agua potable caliente con PVC. Entonces muchos proyectos ahora lo que hacen es tubería de agua caliente con cobre, o algunos otros usan el sistema de plástico termosellado, en donde es un tipo de polietileno de alta densidad que resiste más al calor. Y la tubería de agua fría con PVC, porque en agua fría no se suele generar un problema grave con el PVC. En sistemas de abastecimiento de agua, el uso es bastante importante. Entonces, es una de las tuberías más comunes que nosotros vamos a manejar. Ahí tenemos el cobre, que siempre se vuelve una buena opción, especialmente en sistemas domésticos, pero que requiere soldadura. Entonces necesita cierto grado de tecnificación. Ahora ya es bastante común que los plomeros suelden cobre sin ningún problema. Puede ser el cobre rígido o flexible. Y lo bueno es que puede ser cortado fácilmente, no se necesita máquinas especiales, simplemente el cortador de cobre es un cortador manual.
Es ideal para el transporte de agua caliente porque tiene un coeficiente de dilatación bastante similar al estaño y la plata, que son las materias que se usan para la soldadura. Entonces, la desventaja principal del cobre viene por el lado de que es un material mucho más caro. Y al ser mucho más caro, eso limita su uso. Ya en las viviendas se ha vuelto una tendencia a tratar de colocar tubería de cobre. Entonces eso ha mejorado su precio y ha mejorado la tecnificación por parte de los plomeros que van a generar lo que es la instalación. Bueno, ya he pasado bastante de las listas, unos 5 minutos, porque yo sé que las clases teóricas un poquito se vuelven muy tediosas.
Listo, continuamos. Bien. Listo, entonces, como recomendaciones adicionales para la selección de tubería, el acero tiene una alta resistencia, se recomienda con presiones y velocidades altas. El costo del acero es muy alto, entonces esto genera una elevación del costo del proyecto, pero a nivel internacional se está dando preferencia a la durabilidad y resistencia del acero antes que a su costo, entonces se tiene que ahora se ha vuelto el material principal para lo que son sistemas de conducción. Se recomienda analizar otras opciones de tubería en nuestro medio al menos, y para disminuir la posibilidad de fallas por presión, fatiga o fugas, y se deben colocar tanques rompepresión, en donde los tanques rompepresión lo que hacen es, llega la tubería al tanque, en este tanque entra en contacto con la atmósfera, se reduce el total de la presión interior y se vuelve a generar la presión. Es un sistema bastante simple que nos ayuda a controlar las presiones. ¿Cuál es el problema de los tanques rompepresiones? Que nos toca identificar bien dónde colocarlos. Si nosotros lo colocamos sin un estudio bien hecho, puede que reduzcamos demasiado las presiones y eso genera una afectación ya a la red propiamente dicha de abastecimiento de agua. De ahí, las tuberías de plástico son ligeras, fáciles de instalar, resisten a la corrosión y tienen bajos coeficientes de rugosidad, lo que las convierte en la mejor opción para diámetros pequeños, menores a 150 milímetros. Cuando nosotros necesitamos mayor resistencia a presiones, se puede utilizar el hierro galvanizado o ya el acero cuando son diámetros más grandes. Entonces ahí vemos un poquito cuáles son las recomendaciones típicas de cuanto a qué material utilizar. De ahí un poco, tenemos que tener clarísimas las pérdidas, ¿no es cierto? Esto ya lo manejamos, así que rápidamente tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach. A los del otro paralelo vi que se les puso una duda aquí. Esta es la ecuación de F para flujo laminar. En flujo laminar, F varía de manera directa en función de la variación del número de Reynolds. Entonces, simplemente con esta ecuación se lo puede calcular. Y cuando hablamos de flujo turbulento, nosotros vamos a utilizar la ecuación de Colebrook-White, que es esta de aquí, en donde tenemos la base para el diagrama de Moody, por lo cual podríamos usar el diagrama de Moody, pero hay que tener en cuenta que hay que ser bastante detallistas al momento de leer las líneas, porque el problema del diagrama de Moody es que nos da lugar a fallar en cuanto a lo que es la ubicación correcta de la línea. Esto ya lo sabemos, lo paso rápido. Y tenemos también ecuaciones adicionales, que son ecuaciones ya empíricas para el cálculo de F, en donde nosotros tenemos la ecuación de Swami-Jain, que es una ecuación simple. Son más simples que la de Colebrook-White. ¿Por qué? Porque el Colebrook-White tiene el factor F en los dos lados de la ecuación, y eso complica un poco su resolución. Y la ecuación de Halland, que me parece a mí de las más comunes, da un resultado bastante cercano a la ecuación de Colebrook-White. Es mucho más simple que la ecuación de Colebrook-White y nos puede servir inclusive como un paso previo a la utilización de la ecuación de Colebrook-White cuando no contamos con una calculadora que la resuelva. Y ahora yo he visto que la mayoría de ustedes tienen calculadoras que resuelven fácilmente la ecuación, va bien, pero también he visto estudiantes que se confían y empiezan a usar la ecuación de Colebrook-White y se les cuelga la calculadora y hasta ahí llegaron. Entonces vale la pena saber cómo trabajar esa ecuación. Diagrama de Moody ya todos lo conocemos, ¿no es cierto? Lo pongo en las diapositivas para que lo tengan en la mano. Las pérdidas menores, ya hemos hablado, se generan debido al efecto sobre la velocidad del agua que genera un accesorio. Este efecto es la turbulencia
Y la turbulencia se mide en un tramo en donde nosotros asumimos que va a generar una afectación sobre lo que es la cantidad de energía en el conducto y por ende generar la pérdida menor. Entonces, la recomendación es, yo les he puesto, hay varios criterios. Se basan en función de la relación longitud sobre diámetro. Cuando este es mayor a 400, algunos autores dicen que se puede pensar en despreciar la pérdida menor y la carga de velocidad. Cuando es mayor a 2000, otros autores dicen que se debe ya despreciar a la carga de velocidad y a la pérdida menor. Y aquí otros criterios es 4000 como el rango. Entonces, en esencia, ¿qué decimos con estos criterios? Que nosotros tenemos una longitud muy grande y obviamente una longitud muy grande vamos a tener unas pérdidas bastante importantes desde el punto de vista de pérdidas de fricción y las pérdidas de menores van a ser despreciables en función de estas pérdidas por fricción. Entonces, por eso, esta relación. Aquí les he puesto coeficientes de pérdidas menores para que los tengan a la mano, los más típicos. Esto es materia de hace varios semestres para ustedes, así que no hay razón de hacer hincapié. Lo mismo pérdidas para otros tipos de elementos o accesorios. La ecuación de Hassen-Williams, que normalmente se recomienda entre 2 y 3 pulgadas como mínimo trabajarla, lo que la hace un poco inútil para sistemas domésticos donde tenemos tuberías de media pulgada, 3/4, 1 pulgada. La velocidad debería ser menor a 3 metros por segundo. Esta sí es una recomendación típica. La temperatura del agua debería estar alrededor de los 15 grados centígrados. Esta es la ecuación base de Hassen-Williams, 0.85, coeficiente Hassen-Williams por radio hidráulico a la 0.63 y gradiente a la 0.54 en función del caudal y en función de las pérdidas, de donde la longitud vendría acá y podemos sacar las pérdidas en función del coeficiente de Hassen-Williams. Esta ecuación es de las más útiles porque trabaja en función del diámetro y también pueden encontrarla en función de la relación de área y perímetro mojado. Lo mismo aquí, un cuadro con varios coeficientes de Hassen-Williams. Este es un punto importante porque he visto que siempre les genera problemas. El factor de fricción F, con el tiempo y conforme se vuelve más rugoso el material, especialmente por impregnaciones, porque ya empieza a haber desgastes, porque hay partículas que se empiezan a atrapar en las paredes del conducto, incrementa con el paso del tiempo. El coeficiente de Manning también con el paso del tiempo se vuelve más rugoso e incrementa. Y el coeficiente de Hassen-Williams también se vuelve más rugoso, pero disminuye. ¿Qué significa? Que mientras más alto sea un coeficiente de Hassen-Williams, más liso va a ser el conducto. ¿Sí está claro? Esto he visto que les causa un montón de dudas. Entonces hay que hacer un par de ejercicios. Este primero me parece que es muy simple. Vamos a hacerlo por la ecuación de Colbert-White. Queremos calcular las pérdidas de una línea de conducción de fundición dúctil, no tiene recubrimiento, el diámetro interno es de 30 centímetros y la longitud de tubería de 1000 metros. El agua fluye a 1.5 metros por segundo y 15 grados centígrados. Entonces tenemos diámetro, tenemos longitud, temperatura del agua, y aquí tenemos la viscosidad cinemática, tenemos la velocidad del flujo y nos dice que para este material de fundición dúctil sin recubrimiento, nosotros le llamamos D, la rugosidad absoluta es de 0.024 milímetros. Entonces con eso vamos a generar el cálculo de las pérdidas. Las dejo que copie.
¿Listos? ¿Listos? Entonces, a ver, ayúdame aquí. Jaime Álvarez. Ya. Listo, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Número Es de un días, ejercicio rapidito. calcular el número de Reynolds para ver qué tipo de flujo es. Número de Reynolds para ver qué tipo de flujo es. Podríamos ir por ahí. Entonces, ¿me recuerdas la ecuación de Reynolds? R es igual a la velocidad por el diámetro sobre ¿Sobre? ¿Sobre qué? el mío, ¿A qué corresponde el mu? la viscosidad Viscosidad, ¿cuál? ¿Dinámica o cinemática? cinemática. Cinemática, ¿sí? Cuando hablan de viscosidad dinámica, tendría que estar viscosidad dinámica arriba, pero densidad, abajo, perdón, pero densidad arriba. Listo, entonces, de aquí, ¿qué tendría? Lo que la velocidad es de 1.5 por el diámetro que sería de 0,3 Ya, y la viscosidad de 1.13 por 10 a la menos 6. perfecto. Esto significa que tenemos cuánto de Reynolds. Eh, 398.230.09. 130, perfecto. Eso significa que estamos en flujo Turbulento. turbulento. Entonces, perfecto, podemos trabajar. ¿Qué debemos hacer ahora? Calcular las pérdidas por fricción Pérdidas por fricción. ¿Cómo las calculamos? con la fórmula de flujo turbulento, que sería el F por el L por el B cuadrado dividido para el D sobre 2G. Me dices, a ver, HF es igual a F por L sobre D. Esta es la que me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la F? Porque la longitud la tenemos, el diámetro la tenemos y la velocidad la tenemos. ¿De dónde la saco? Mm, Ah, con la fórmula de Coulomb, ¿De qué? de Colbrook,
Eso, vamos, la idea de este ejercicio es ver todas las fórmulas que tenemos. Entonces, vamos a empezar con la de Colbert White. Listo, en esta ecuación tenemos 1 sobre raíz de f es igual a menos 2 por el logaritmo de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro más 2.51 sobre el número de reinos multiplicado por la raíz de f. Entonces, la idea de esto es que ustedes vean, vamos a resolverlo sin calculadora y Jaime. Entonces, ¿cómo dijimos que era el proceso para resolverlo sin calculadora? ¿Recuerdas? No. Por iteraciones. Generamos un proceso iterativo, perfecto. Yo le doy valores a f. Vamos a ver por acá. Yo le puedo dar valores a f. Y con eso voy sacando la ecuación. Entonces, ¿qué valor, Jaime, utilizarías primero? Puede ser 0.021. 0.021, un valor típico, perfecto. ¿Cuánto me da este lado de la ecuación y cuánto me da el otro? Rapidísimo. ¿Cuánto me da? Rapidísimo, pues si no se me mueve nada. 1 sobre raíz de 0.021. ¿Perdón? 690, 690 cerrados. 690, 065. Y el otro lado. Me dio 8,37. 8.37. 8 es mayor que 6, ¿qué significa? Que tiene que bajar, porque si este está baja, sube la de acá. Entonces, ¿cuánto le ponemos? Rapidísimo, Jaime. 0.019. 0.019, entonces, ¿cuánto me dan los dos lados de la ecuación? 7.2548. 7.2548. El otro lado.
7.1636. 36. Miren, ya cambió. Ahora tenemos este lado mayor. Significa que nos pasamos un poquito. O sea, hay que subirle. ¿A cuánto le subimos? 0.19.4. 19,4. Perfecto. ¿Cuánto me da? 7.1796. La otra. 7.1652. 16,52. Sigue siendo un poquito mayor esta. Habría que subirle, pero ya vemos que es casi igual. Habría que subirle casi nada. ¿Cuánto dices tú, Fren? 1940. 0.01944, por ejemplo. 4. ¿Cuánto me da ahí? 7.1722. Uy, acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me quedaron? Cuéntame. Dime. Ya. ¿Qué tienes? Puesto esto. ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Daría más? ¿No? Es que no sé por qué no sale como 8.35, pero no debería salir así.
No debería, pues estábamos igualito que antes. Inge, a mí me sale 16,53. 53. Por ahí. Pasó porque se pues, hizo tan difícil. En esencia, hay que afinarle un poquito más. Pero podríamos quedarnos con el 0.01945. Vamos a comprobar esto con la ecuación de Swami y con la ecuación de Hallan. Entonces, rapidito la de Swami me dice F es igual a 0.25 sobre el logaritmo de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9 y todo esto al cuadrado y total al cuadrado. Entonces tendríamos ya la rugosidad, tenemos ya el diámetro, tenemos ya Reynolds. ¿Cuánto me da el factor de fricción con la de Swami? Eso ponemos la de Hallan acá abajo. Una vez también sacamos con la ecuación de Hallan, por favor. La de Swami me dio 0.0196. 0.0196. Bien, perfecto. Y lo de Hallan. Cero punto cero 1941. 0.01941. ¿Qué me dicen de estas respuestas? ¿Qué crees tú, Jaime? Que sí, que, o sea, que son valores parecidos.
Son valores parecidos. Realmente, ya en la práctica, cuando nosotros usamos el diagrama de Moody, es muy difícil llegar a tener una aproximación tan grande. Entonces, hablar de que en el diagrama de Moody se vea como 0.0195, tendríamos exactamente un valor similar. Entonces, el factor F con Colebrook-White nos va a dar alrededor de 0.01948. Pues si vemos, Hallan tiene una aproximación bastante buena y Swami tampoco es que se aleja mucho. Entonces, de ahí que podemos usar estas ecuaciones, yo les diría, sin mayor complicación. Siempre va a ser mejor trabajar con la de Colebrook-White, pero hay que tenerlo claro. ¿Cuál sería el último paso entonces? Determinar las pérdidas por fricción, que sería F, 0. ¿Con cuál te quedarías tú, Jaime? Con la de Hallan, que dice que es la más exacta. Es la más aproximada a la de Colebrook, ¿no? Entonces, por la longitud, ¿cuánto era nuestra longitud? Inge, ¿dijo la de Column o la de Hal? ¿Qué hay que La de utilizar? Colebrook es la que nos da el resultado exacto, pero nosotros llegamos a 0.044. Entonces, si quieren, se puede usar esta. Yo les digo que ya afinándolo al máximo les va a dar 0.01948. Dejemos de con la que nosotros llegamos. No hay problema ahí. ¿La longitud cuánto era? Metros. ¿Cuánto? 1000. 1000 metros. 1000. El diámetro, El diámetro 0,3. 0,3 por la carga de velocidad. La velocidad creo que era 1,5. Sí. ¿Cuánto nos da las pérdidas? Lo mismo saquemos cuánto nos da con el coeficiente de 0,19,6, que es el 6,1 era que el que nos dio Swami, para ver la diferencia como que más se distorsionó. ¿No era? Con el primero da 7,43. 7,43. Me parece. Y la segunda, Y la otra da 7,496. pues vemos que la diferencia realmente son 6,5 cm, que no es algo muy crítico, y por ende, por eso normalmente aceptamos estas ecuaciones. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, para la siguiente semana, por favor, quiero que hagan el ejercicio que está como 2, este de aquí. Está bastante simple, pues acerca de líneas de conducción, y lo revisamos rápido en clase, porque quiero eh, pasar a lo que son sistemas de conducción con varios tanques, donde vamos a hacer un par de ejercicios y terminar lo que ya serían conducciones, ¿sí? Porque nos hemos atrasado un poquito. Entonces, ¿alguna duda, alguien? Esto en la El prueba de KS mañana. está en milímetros, ¿verdad? ¿El qué? El KS está en milímetros, ¿verdad? Sí. Y es que no me sale lo que le salió a Jaimito. Me sale 0,01464. ¿Qué No cosa? tiene el F. 0.014. Ajá. No sé si estaré bien. Sí, a mí también me salió 0.014. Ajá, porque creo que no consideraron que el KS estaba en milímetros, entonces creo que ¿Cuánto era el KS?
O En su estaba en ejercicio centímetros. resuelto está el KS con 0,008 y ahí está en el dato 0,024. Ahí está la Ajá. diferencia. Entonces ahí sale 0,014, 64. Y también el ejercicio considera un diámetro de 1, no de 30 3. centímetros. En el que me dieron, pero ¿con qué datos están trabajando ustedes? O sea, con los que trabajamos sale el F 0,01464. Y entonces, ¿por qué me dieron otros datos? No sé. O sea, daban los valores del que le dio Jaime si se utilizaba el diámetro como 30, pero en milímetros. Pero si utilizaba el 30 que era en centímetros, ya daba el 0,014. 30 milímetros. Ajá, ajá, pero el diámetro estaba en centímetros. ¿Pero por qué? Es que el diámetro no podría ser de 30 milímetros. Y sí, por eso me confundió. O sea, creo que no le transformó a milímetros el diámetro. Bueno, habría que revisarlo eso para la próxima clase, pero ahí sí yo confío en los datos que ustedes me dan, ¿no? Por eso varios lo sacan a la vez. Tendría que revisarle, pero bueno, de ahí lo vemos. Confírmeme si está bien con el de, me dicen el de 0,014 o el de 0,019. Aquí veo. mm, Ya. Bueno, entonces sí habría que hacer la corrección que me dicen por el KS. ¿Estamos? Sí, por favor, que no se Y el examen me es en cambien los pareja. resultados. El examen sí queremos que sean parejas. Gracias. Inge, y esto va en el examen, este tema de ahora. Y lo de ahora no. Ya. Sería solo hasta la anterior semana. ¿Alguna otra duda? Para ¿De que me pueda dónde poner en... sería, Inge, el examen ¿Perdón? ¿de dónde sería el examen desde donde acabamos del anterior? El examen estaba desde el anterior, llegamos hasta sistemas. Los criterios de banda de agua, proyecciones de población, etcétera. Entonces sería desde la última parte, que era lo de proyección de demanda y caudales, hasta lo que vimos la anterior semana. O sea, tería todo lo que es captaciones, y tanto superficiales como de aguas subterráneas, sistemas de bombeo, y líneas de conducción hasta la anterior clase, en la parte de teoría. Inge, ¿y en la ¿Están parte de claros? práctica igual irían todo o cómo? Todo, claro. Sistemas de bombeo, captaciones superficiales, captaciones subterráneas. Y las proyecciones, obviamente, no la definición del caudal de edición. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Inge, para que me pueda poner en lista, por favor. Ah, yo también, Inge. Sí, ¿no? Con el resto, entonces, ya nos vemos mañana. Buen día. Profe, ¿podría conversar un momento con usted, por favor? A ver, ¿quién me dice que no está lista? Lian Espín y Valeria Jaramillo. Ya, listo, entonces. Gracias, Inge. Luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, ¿quién me decía que quería Inge, conversar? ¿podemos conversar un momentito? Sí. ¿Qué pasó? No sé si recuerda, hace unas clases yo le comenté que iba a tener que el anterior jueves yo no podía asistir porque tenía una cita en la Embajada de México y usted me dijo que le avise con tiempo.
pero el anterior jueves, como no tuve la cita, pude asistir. Le dije a un compañero que le mencioné eso, pero se ha olvidado, que no lo recordó. Entonces, quería solo hacerle recuerdo eso y nada más para la asistencia. Cualquier tema de la lista y eso. Eso era lo que le quería mencionar. Ya para la asistencia, o sea, bueno, no sé si ahí te puedo poner como justificado o qué. Tengo entendido que no existe la figura de justificar las faltas, pero si en su buena voluntad quisiera ayudarme con la asistencia. Pero tú estás con la asistencia bastante amplia. ¿Ok? Tienes dos faltas, por lo que veo. Claro, de hecho una llegué tarde, no le pude pedir que me ponga. Y la otra es la que no asistí el 7 de octubre. Bueno, está bien, no hay lío. Gracias, dije. Así Bien, bien. Muchas gracias. Nicolás, ya nos vemos. Un buen día. Hasta luego.